¿Cuántas veces has sentido la tentación de abandonar un objetivo porque parecía demasiado difícil? Tal vez empezaste con entusiasmo, pero poco a poco los obstáculos se fueron acumulando y la energía inicial desapareció. Esa voz interna comenzó a decirte: no vale la pena, esto no es para mí, mejor me rindo ahora antes de seguir perdiendo tiempo. Esa experiencia es común y natural, porque todos enfrentamos momentos de duda y cansancio. Pero la diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes no lo hacen está en la manera en que responden a esa voz. La mente que nunca se rinde no es aquella que nunca escucha esas dudas, sino aquella que decide seguir adelante a pesar de ellas. Desde pequeños, muchos hemos crecido escuchando frases como hay gente fuerte y gente débil. No todos nacen para soportar la presión, algunos tienen carácter y otros no. Estas ideas se instalan en nuestra mente y nos hacen creer que la fortaleza mental es un privilegio reservado a unos pocos. Así, cuando enfrentamos dificultades, pensamos que no tenemos lo necesario y que lo mejor es desistir. Pero esta es una de las creencias más limitantes que existen, porque la verdad es que la fortaleza mental no es un don innato, sino una capacidad que se desarrolla. Nadie nace con una mente que nunca se rinde, pero cualquiera puede construirla con práctica, disciplina y constancia. Piensa en cualquier persona que admires por su resistencia. Puede ser un atleta, un empresario, un artista o incluso alguien de tu propia familia. ¿De verdad crees que nunca sintieron miedo, cansancio o dudas? Claro que lo hicieron. La diferencia es que aprendieron a manejar esas emociones y a entrenar su mente para no detenerse. Lo que hoy parece fortaleza natural en ellos, en realidad es el resultado de años de decisiones pequeñas pero consistentes. Elegir levantarse después de cada caída, elegir intentarlo de nuevo después de cada fracaso, elegir confiar cuando todo parecía en contra. El secreto de una mente inquebrantable está en esa repetición de elecciones. No se trata de eliminar la dificultad, sino de aprender a responder a ella de manera distinta. Y esto es algo que cualquiera puede empezar a practicar hoy mismo. No importa cuántas veces hayas abandonado en el pasado, lo que define tu fuerza mental no es tu historial de rendiciones, sino tu decisión de no rendirte en este preciso instante. Por eso, quiero invitarte a que cambies tu perspectiva. En lugar de verte como alguien que no tiene fuerza suficiente, empieza a verte como alguien que está entrenando cada día. Cada momento de duda es una oportunidad de crecer. Cada obstáculo es un gimnasio mental en el que puedes fortalecer tu resistencia. Y cuanto más practiques, más natural será para ti seguir adelante en lugar de abandonar. Este cambio de mentalidad es liberador, porque entiendes que no tienes que compararte con otros. Solo tienes que concentrarte en ser más fuerte que ayer. La mente que nunca se rinde no se construye en un día, pero cada día suma. Y con el tiempo, esa suma de pequeños entrenamientos se convierte en una fuerza inquebrantable capaz de sostenerte en los desafíos más grandes de tu vida. Durante mucho tiempo, la gente ha repetido la idea de que hay personas que nacieron fuertes y otras que simplemente no fueron hechas para soportar los golpes de la vida. Tal vez tú mismo lo has escuchado. Anel tiene carácter, tú no. Ella tiene una mente de hierro. No todos pueden ser así. Esta creencia se convierte en una profecía que limita, porque si piensas que la fortaleza es algo con lo que se nace, entonces te convences de que no hay nada que puedas hacer para cambiar tu situación. Y con esa mentalidad, te condenas a rendirte más rápido de lo que deberías. Pero esa creencia es falsa. La neurociencia y la psicología nos muestran que la mente es plástica, es decir, que se puede moldear y entrenar igual que un músculo. Nadie nace corriendo maratones, pero con entrenamiento cualquiera puede aumentar su resistencia física. De la misma manera, nadie nace con resiliencia infinita, pero todos podemos fortalecerla si nos lo proponemos. La diferencia está en quién elige practicar y quién se queda atrapado en la excusa de yo no nací para esto. Imagina tu mente como un terreno. Si la llenas de pensamientos de derrota, lo que crecerá será la tendencia a rendirte. Pero si siembras pensamientos de superación, disciplina y paciencia, lo que crecerá será una resistencia cada vez más sólida. Y aquí está lo más interesante. Cada elección cuenta. Cada vez que decides levantarte en lugar de quedarte en el suelo,
estás entrenando tu mente. Cada vez que respondes con calma, en lugar de dejarte arrastrar por la frustración, estás reforzando tu control emocional. Cada vez que eliges intentarlo una vez más, aunque todo parezca perdido, estás construyendo una identidad fuerte. Aceptar que la fortaleza mental es entrenable cambia todo, porque ya no te ves como una víctima de tu genética o de tu historia, sino como alguien que tiene el poder de transformarse. Es como pasar de ser un espectador pasivo a ser el protagonista de tu vida. Y esa simple convicción de que puedes crecer te da una ventaja enorme. Ya no te defines por tus fracasos pasados, sino por tu capacidad de seguir aprendiendo. Este cambio de creencia nos lleva a otro punto clave, a la diferencia entre fuerza física y fuerza mental. La primera es visible, medible, tangible. Puedes ver músculos entrenados, resistencia en el cuerpo, velocidad en una carrera. La segunda, en cambio, es invisible, pero mucho más determinante en el largo plazo. Piénsalo, un atleta puede tener un cuerpo envidiable, pero si su mente se quiebra en el momento de la presión, sus músculos no sirven de nada. Un empresario puede tener capital y recursos, pero si se rinde al primer fracaso, nunca llegará lejos. Una persona puede tener todas las condiciones externas a su favor, pero si su mente no sabe resistir, esos recursos se desperdician. Al contrario, alguien con una mente fuerte puede superar limitaciones físicas, económicas o sociales, porque cuando la mente se niega a rendirse, siempre encuentra caminos, soluciones y estrategia. La fuerza física puede fallar, pero la mental te impulsa a seguir, incluso cuando todo parece en contra. Un ejemplo sencillo lo vemos en los corredores de maratón. Llega un punto en la carrera en que el cuerpo se agota, los músculos duelen, la energía parece acabarse. Ese es el momento en que la mayoría desiste, pero los que logran llegar a la meta lo hacen porque su mente les dice un poco más, solo un paso más. Esa voz interior que insiste es la verdadera diferencia. Lo mismo pasa en cualquier aspecto de la vida. La fuerza mental no elimina el dolor ni el cansancio, pero te da el poder de continuar a pesar de ellos. Y es ese poder el que convierte a las personas comunes en extraordinarias. Cuando entiendes esta diferencia, dejas de obsesionarte con lo que no tienes y comienzas a entrenar lo más importante, tu mente. Porque al final, no importa cuán fuerte seas físicamente o cuántos recursos tengas, lo que determina si llegas o no a tu meta es la fortaleza de tu mente para resistir, adaptarse y seguir adelante. Cuando hablamos de superar desafíos, lo primero que debemos entender es que todo comienza en la mente. La realidad externa es la misma para todos sin obstáculos, problemas, fracasos, críticas. Lo que cambia es la interpretación que hacemos de esas experiencias. Una persona con mentalidad débil se paraliza frente a una dificultad y la interpreta como un muro insalvable. En cambio, una persona con mentalidad fuerte ve ese mismo obstáculo como una oportunidad para aprender algo nuevo, para probarse a sí misma y crecer. Esta diferencia no es teórica, tiene un impacto real en los resultados. Imagina que dos estudiantes reciben una mala calificación en un examen. Uno piensa, soy malo para esto, nunca lo lograré, y decide abandonar. El otro piensa, esta vez fallé, pero ahora sé en qué debo mejorar, y se compromete a estudiar más. Ambos enfrentaron el mismo problema, pero la manera en que lo interpretaron cambió completamente sus decisiones, y por lo tanto, sus destinos. Aquí entra en juego la mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija. La mentalidad fija asume que nuestras capacidades son permanentes, o lo tienes o no lo tienes. Con esa visión, cualquier fracaso es una prueba de que no eres suficiente, y lo mejor es rendirse. En cambio, la mentalidad de crecimiento cree que las habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo, práctica y tiempo. Con esta visión, un fracaso no es el final, sino un paso en el proceso. Adoptar una mentalidad de crecimiento es clave para una mente que nunca se rinde. Te permite ver cada dificultad como una oportunidad de aprendizaje y no como una confirmación de tus limitaciones. Te impulsa a seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Porque entiendes que lo importante no es el resultado inmediato, sino el progreso constante. Pero incluso
con una mentalidad de crecimiento. Hay un enemigo que debemos vigilar de cerca: los pensamientos automáticos negativos, esa voz interior que aparece en los momentos más difíciles y susurra frases como: "Ah, no vas a poder. Esto es demasiado para ti. Mejor ríndete ahora". Todos tenemos esa voz. Es natural, forma parte de nuestra mente protectora que busca evitar el dolor y el fracaso. El problema surge cuando confundimos esa voz con la verdad absoluta. Lo primero que debes saber es que esos pensamientos no definen quién eres. Son solo interpretaciones, ecos de experiencias pasadas, miedos acumulados o inseguridades que has interiorizado. La buena noticia es que puedes aprender a identificarlos y reemplazarlos. Ese es uno de los secretos más poderosos de una mente inquebrantable: a no dejar que los pensamientos negativos tomen el control, sino entrenar a tu mente para generar narrativas que te impulsen en lugar de detenerte. Por ejemplo, en lugar de decir "no puedo hacerlo", puedes decir "todavía no lo sé hacer, pero estoy aprendiendo". En lugar de "voy a fracasar", puedes decir "puede que falle, pero cada intento me acerca más al éxito". Al principio puede parecer artificial, pero con práctica, estos nuevos pensamientos se convierten en tu manera natural de hablar contigo mismo. Y cuando tu diálogo interno cambia, tu manera de actuar también cambia. Reemplazar pensamientos negativos no significa ignorar la realidad ni engañarte a ti mismo. Significa elegir una interpretación que te dé poder en lugar de quitarte fuerzas. Significa recordar que no eres tu fracaso, sino alguien en proceso de crecimiento. Y esa es la esencia de una mente que nunca se rinde. No se trata de no tener dudas, sino de no dejar que esas dudas decidan por ti. Cada vez que logras transformar un pensamiento negativo en uno constructivo, estás entrenando tu resiliencia. Es como levantar pesas en un gimnasio mental. En cada repetición fortalece tu capacidad de resistir. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve continuar en lugar de abandonar. Muchas personas creen que lo único que necesitan para lograr sus metas es estar motivadas. Y claro, la motivación es importante, es esa chispa inicial que nos llena de energía y entusiasmo. Pero la realidad es que la motivación es volátil. Un día despiertas con ganas de conquistar el mundo y al siguiente te sientes sin fuerzas, con cero deseo de continuar. Si tu capacidad de avanzar depende solo de esa emoción pasajera, tarde o temprano caerás en la inconstancia y terminarás rindiéndote. Aquí es donde aparece la verdadera clave en la disciplina. La disciplina no es sentirte inspirado todo el tiempo, es mantenerte firme en lo que sabes que debes hacer incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte temprano para entrenar aunque estés cansado, es estudiar cuando preferirías distraerte, es trabajar en tu proyecto cuando la motivación desapareció. La disciplina es el motor que sigue funcionando cuando el entusiasmo se apaga. Una mente que nunca se rinde entiende que la motivación es un buen inicio, pero no puede ser el único pilar. Sabe que la disciplina es la base de todo progreso duradero, porque los grandes logros no se construyen en los días de máxima motivación, sino en los días en que no quieres seguir, y aún así decides continuar. Este principio lo vemos claramente en los atletas de alto nivel. Ninguno de ellos depende solo de la motivación. Entrenan todos los días, con lluvia o sol, con cansancio o energía, no porque siempre tengan ganas, sino porque están comprometidos con una meta más grande que sus emociones momentáneas. Y ese compromiso es lo que marca la diferencia entre los que sueñan con victorias y los que realmente las alcanzan. La disciplina, además, se fortalece con la repetición. Cada vez que cumples con un hábito, aunque no tengas ganas, refuerzas tu identidad como alguien constante y determinado. Y cuanto más lo repites, más natural se vuelve. Llega un punto en el que ya no necesitas preguntarte si lo harás o no, simplemente lo haces, porque forma parte de quién eres. Este camino hacia la disciplina se conecta directamente con otro secreto fundamental, a la resiliencia, porque no basta con ser disciplinado en los días normales. También necesitas la capacidad de levantarte después de cada caída. La resiliencia es lo que te permite transformar los fracasos en aprendizajes y seguir avanzando con más fuerza que antes. Todos hemos experimentado fracasos en exámenes,
suspendidos. Negocios que no funcionaron, relaciones que terminaron, sueños que no se cumplieron en el momento esperado. La diferencia entre quienes se rinden y quienes continúan está en la interpretación de esos fracasos. Una mente débil los ve como finales definitivos, en fallé, entonces no sirvo para esto. Una mente resiliente los ve como parte natural del camino en falle, pero aprendí algo que me acerca más a mi meta. La resiliencia no elimina el dolor, pero le da un propósito. Cada caída se convierte en un maestro que te prepara para la siguiente etapa, y cuanto más practicas levantarte después de caer, más fuerte te vuelves. Llega un momento en que ya no temes al fracaso, porque entiendes que no es un enemigo, sino un aliado disfrazado que te entrena para la victoria. Existen miles de ejemplos inspiradores de resiliencia. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, fue rechazado de su equipo en la secundaria. Podría haberse rendido, pero ese rechazo se convirtió en el combustible de su grandeza. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron por qué no desistía, respondió: no fracasé. Descubrí 1000 maneras en las que no funciona. Esa es la mentalidad de una mente inquebrantable. Pregúntate, ¿cómo reacciono cuando fracaso? ¿Lo veo como una señal de que debo rendirme o como una lección que me acerca al éxito? La respuesta a esa pregunta determina tu capacidad de resiliencia. Y cuanto más cultives esa habilidad, más difícil será que algo te detenga. Porque la mente que nunca se rinde no se mide por cuántas veces cae, sino por cuántas veces se levanta. La fuerza mental no se desarrolla únicamente desde adentro. Aunque la disciplina y la resiliencia son pilares personales, el entorno en el que vives y las personas que te rodean influyen de manera directa en tu capacidad de persistir. Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos rodeados de voces que nos empujan a rendirnos, a personas que critican, que se burlan, que dudan de nuestras capacidades o que transmiten negatividad constante. Estar expuesto a ese ambiente puede desgastar incluso a la mente más fuerte. Por eso, una mente que nunca se rinde aprende a seleccionar con cuidado las influencias que acepta. No significa cortar toda relación con quienes no piensan como tú, pero sí ser consciente de cuánto tiempo pasas en entornos que debilitan tu determinación. La pregunta clave: ¿esta persona o este ambiente alimenta mi fuerza o alimenta mis dudas? Piensa en lo siguiente: si quieres dejar de fumar, será mucho más difícil si todo tu círculo social fuma constantemente. Si quieres emprender, te costará más si las personas que te rodean creen que todos los negocios fracasan y repiten ese discurso día tras día. En cambio, si te rodeas de personas que creen en ti, que te apoyan, que te animan a seguir, tu resiliencia se multiplica. El entorno no siempre se puede cambiar de inmediato, pero siempre puedes elegir pequeñas acciones en reducir la exposición a conversaciones negativas, buscar comunidades que compartan tus mismos objetivos, consumir contenido que te inspire y te fortalezca, diseñar tu espacio físico con recordatorios de tus metas. Incluso detalles simples, como colocar frases motivadoras en tu escritorio o escuchar podcasts que refuercen tu mentalidad, pueden marcar una gran diferencia. Cuando eliges conscientemente tu entorno, estás creando una especie de escudo mental que te protege de las distracciones y te recuerda constantemente por qué no debes rendirte. Y aquí entra en juego otro factor decisivo: en los micro hábitos. Los grandes cambios no suceden de un día para otro. Una mente inquebrantable no se construye con un único acto heroico, sino con miles de pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Estos micro hábitos son aparentemente insignificantes, pero al acumularse generan una transformación profunda en tu identidad. Por ejemplo, levantarte a la misma hora todos los días, aunque no tengas ganas, es un micro hábito que fortalece tu disciplina. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche puede parecer trivial, pero entrena tu mente para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Hacer ejercicio 10 minutos diarios, aunque no sea una rutina intensa, envía a tu mente el mensaje de que eres alguien que cumple lo que promete. Estos micro hábitos funcionan como anclas que sostienen tu fortaleza mental. Cuando llegan los días difíciles, y siempre llegan,
Esos hábitos automáticos actúan como recordatorios de que no estás en el camino por casualidad, sino porque lo has elegido. La clave está en no subestimar lo pequeño. Muchas personas se rinden porque esperan cambios grandes y rápidos, y cuando no los ven, pierden la paciencia. Pero la mente que nunca se rinde entiende que cada pequeño paso cuenta, como una gota de agua cayendo constantemente sobre una piedra. Los microhábitos parecen inofensivos al principio, pero con el tiempo dejan una huella imborrable. El secreto está en la constancia. No necesitas empezar con 10 hábitos nuevos a la vez. Solo elige uno que se alinee con tu objetivo y comprométete a repetirlo todos los días. Cuando ese hábito ya forme parte de ti, agrega otro. Con el tiempo, tu vida estará llena de acciones pequeñas que, juntas, te convierten en una persona inquebrantable. Pregúntate, ¿qué microhábito puedo empezar hoy que refuerce mi fuerza mental? Tal vez escribir tus metas cada mañana, tal vez hacer una pausa consciente antes de reaccionar con enojo, tal vez leer 5 páginas de un libro inspirador. Lo importante no es el tamaño del hábito, sino la constancia con que lo practicas, porque al final son esas pequeñas acciones las que construyen la mentalidad de alguien que nunca se rinde. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida es aprender a manejar las críticas y los rechazos. Desde pequeños, hemos sido condicionados para buscar aprobación de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos. Queremos que nos aplaudan, que reconozcan nuestros esfuerzos, que validen lo que hacemos, pero tarde o temprano, llega un momento en el que, en lugar de reconocimiento, recibimos críticas duras o puertas cerradas. Y es allí donde muchas personas deciden abandonar. Una mente frágil interpreta la crítica como una sentencia en sí. Me dijeron que no soy bueno, entonces no lo soy. Pero una mente fuerte entiende que la crítica es solo una opinión, no una verdad absoluta. Puede contener un aprendizaje útil, o puede ser simplemente un reflejo de la visión limitada de quien la emite. La clave está en discernir. Pregúntate, ¿esta crítica me ayuda a mejorar o solo busca derribarme? Si es lo primero, la acepto y la uso como retroalimentación. Si es lo segundo, la dejo pasar sin que dañe mi confianza. Lo mismo ocurre con el rechazo. Muchas personas creen que un no es un final definitivo, que si alguien rechazó su propuesta, su proyecto o su talento, eso significa que no tienen lo necesario. Pero el rechazo, en realidad, es parte del camino hacia el éxito. No significa que no seas capaz, significa que ese no era el lugar, el momento o la persona adecuada. La mente que nunca se rinde transforma cada no en un impulso para seguir buscando un sí. Ejemplos sobran. Walt Disney fue despedido de un periódico porque le dijeron que no tenía imaginación. Stephen King recibió decenas de rechazos antes de publicar su primera novela. Incluso Steve Jobs fue despedido de su propia empresa antes de regresar para transformarla en una de las más grandes del mundo. ¿Qué hubiera pasado si todos ellos hubieran interpretado las críticas y los rechazos como señales de que debían rendirse? La historia sería completamente diferente, y aquí entra en escena otro recurso poderoso de la mente inquebrantable: la visualización positiva. No basta con resistir críticas y rechazos. También necesitas una visión clara que te mantenga motivado. Visualizar no es soñar despierto sin acción, es entrenar tu mente para imaginar el éxito con tanto detalle que se convierta en un motor interno. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue completamente entre lo que imaginas intensamente y lo que vives en la realidad. Por eso, cuando visualizas tu meta alcanzada, tu mente empieza a comportarse como si ya fuera posible. Esto aumenta tu confianza, tu enfoque y tu disposición para perseverar. Imagina que eres un atleta. Visualizar la carrera, el esfuerzo de cada paso, la sensación de cruzar la meta, prepara tu cuerpo y tu mente para vivirlo de verdad. Lo mismo ocurre si eres estudiante, emprendedor o artista. Si cada día dedicas unos minutos a imaginar cómo será tu éxito, cómo te sentirás al lograrlo, ¿qué impacto tendrá en tu vida? Estarás creando un ancla poderosa que te sostendrá en los momentos de duda. Claro, la visualización por sí sola no basta. Debe ir acompañada de acción constante. No sirve de nada imaginarte triunfando
si no das pasos reales hacia esa visión. Pero cuando unes visualización y acción, creas un ciclo imparable en la imagen mental, te motiva a actuar. Y cada acción refuerza tu creencia en la visión. Pregúntate, ¿cómo estoy interpretando las críticas y los rechazos? ¿Los veo como un freno o como parte del proceso? ¿Estoy entrenando mi mente para visualizar mi éxito con claridad? ¿O dejo que las dudas ocupen ese espacio? Una mente que nunca se rinde entiende que las críticas no definen su valor, que los rechazos no son el final, y que una visión clara puede ser la luz que la guíe en medio de la oscuridad. Uno de los factores más determinantes en la resistencia mental es la capacidad de controlar las emociones. Muchas veces, lo que nos lleva a rendirnos no es la magnitud del problema en sí, sino la manera en que reaccionamos emocionalmente frente a él. La frustración, el enojo, el miedo o la ansiedad tienen el poder de nublar nuestro juicio y hacernos tomar decisiones impulsivas que después lamentamos. Una mente que nunca se rinde no ignora estas emociones, pero tampoco se deja dominar por ellas. Aprende a reconocerlas, gestionarlas y canalizarlas de forma constructiva. Imagina que trabajas duro en un proyecto y recibes un comentario negativo. Tu reacción inmediata puede ser enojo. ¿Para qué esfuerzo tanto si no lo valoran? Si dejas que esa emoción controle tus acciones, probablemente te desmotives o incluso abandones. Pero si logras detenerte, respirar y analizar, puedes ver esa crítica como una oportunidad de mejora o simplemente como una opinión que no define tu valor. Este es el poder del autocontrol emocional. Decidir conscientemente cómo responder en lugar de dejarte arrastrar por la reacción automática. El control emocional se entrena con prácticas sencillas pero poderosas. Una de ellas es la respiración consciente, inhalar profundamente, exhalar lentamente, repetir varias veces hasta que tu mente recupere la calma. Otra es la pausa estratégica, darte permiso de esperar unos minutos antes de responder a un mensaje, tomar una decisión o reaccionar ante un conflicto. Estos pequeños gestos crean un espacio entre la emoción y la acción, y en ese espacio nace tu verdadero poder. Controlar las emociones no significa volverte frío o indiferente. Al contrario, significa ser dueño de ti mismo. Significa actuar desde la claridad y los valores, no desde un impulso momentáneo. Y esa capacidad no solo fortalece tu mente, también mejora tus relaciones, porque quienes te rodean saben que pueden confiar en tu estabilidad, incluso en tiempos difíciles. Este control emocional se conecta directamente con otra cualidad esencial de la mente inquebrantable, a la paciencia. Vivimos en una era que glorifica la inmediatez. Queremos resultados ya, adelgazar en una semana, aprender un idioma en un mes, hacernos ricos en un año. Y cuando esos resultados no llegan al ritmo que esperamos, aparece la frustración. Esa impaciencia es uno de los motivos principales por los que la gente abandona. La paciencia, en cambio, es la capacidad de confiar en el proceso, de sostener el esfuerzo aunque los resultados visibles todavía no aparezcan. Una mente que nunca se rinde entiende que lo valioso toma tiempo. Un árbol no crece en un día, una carrera profesional no se construye en un mes, una relación sólida no se fortalece de la noche a la mañana. La paciencia te recuerda que cada pequeño paso suma, aunque no veas inmediatamente los frutos. La paciencia no es pasividad. No es quedarte esperando a que las cosas sucedan. Es acción constante, acompañada de confianza en que los resultados llegarán a su debido tiempo. Es levantarte cada día a entrenar, estudiar o trabajar en tu proyecto, aun cuando parezca que no hay avances inmediatos. Es mantener la visión clara sin desesperarte por la velocidad. Pregúntate, ¿cuántas veces he abandonado algo solo porque los resultados no llegaron tan rápido como quería? ¿Estoy dispuesto a dar el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar lo que realmente deseo? La combinación de control emocional y paciencia es una de las fórmulas más poderosas de la fortaleza mental, porque no importa qué tan grande sea el obstáculo, si mantienes la calma y confías en el proceso, siempre encontrarás la energía para seguir adelante. La impaciencia y las emociones desbordadas son el combustible de la rendición. La calma y la paciencia son el combustible
de la perseverancia. Una de las fuentes más poderosas de fortaleza mental proviene de la inspiración en aquellos que, antes que nosotros, demostraron que nunca rendirse es posible. Muchas veces pensamos que nuestras dificultades son únicas, que nadie puede entender lo que estamos viviendo. Pero cuando conocemos las historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas enormes y aún así persistieron, descubrimos que nuestra situación no es un callejón sin salida, sino una oportunidad para crecer. Piensa en la historia de Helen Keller. A los 19 meses de edad, quedó sorda y ciega. Para cualquiera, esa situación habría sido motivo suficiente para rendirse y aceptar una vida de limitaciones. Pero ella, con ayuda de su maestra Anne Sullivan, aprendió a leer, escribir y hablar utilizando métodos alternativos. No solo se educó, sino que se convirtió en escritora, activista y oradora reconocida en todo el mundo. Su vida es una prueba de que la mente humana, cuando se niega a rendirse, es capaz de superar cualquier barrera. Otro ejemplo inspirador es el de Nick Vujicic, nacido sin brazos ni piernas. Muchos habrían asumido que su vida estaría condenada a la dependencia y la tristeza. Sin embargo, Nick decidió no rendirse. Hoy es un conferencista internacional que inspira a millones con su mensaje de esperanza y resiliencia. Su historia nos recuerda que las limitaciones físicas no tienen por qué dictar los límites de nuestra mente. Estos relatos nos muestran algo crucial: la diferencia entre quienes se rinden y quienes persisten no está en las circunstancias externas, sino en la decisión interna de no aceptar la derrota como final. Y cuando te inspiras en estas historias, no se trata de idolatrar a esas personas, sino de reconocer que dentro de ti también existe ese mismo potencial. Si ellos pudieron resistir en condiciones tan adversas, ¿qué te impide a ti seguir adelante en tus propias batallas? La inspiración, sin embargo, no basta si no va acompañada de acción. Admirar historias de resiliencia es solo el primer paso. El segundo es comprometerte a escribir tu propia historia. Pregúntate: ¿qué quiero que digan de mí en el futuro? ¿Quiero ser recordado como alguien que abandonó en el primer obstáculo, o como alguien que persistió hasta alcanzar lo que parecía imposible? Esa visión de tu propio legado puede convertirse en una fuente de fuerza enorme en los momentos de duda. Este compromiso con tu historia personal es lo que transforma la inspiración externa en acción interna, porque una mente que nunca se rinde no solo admira ejemplos, también se convierte en un ejemplo para otros. Tu manera de resistir, de levantarte después de cada caída, puede convertirse en la chispa que motive a alguien más a no rendirse. Y ese es quizás el mayor regalo de la perseverancia. No solo transforma tu vida, también impacta en la vida de los demás. Por eso, cada vez que pienses en abandonar, recuerda que tu resistencia puede ser la inspiración que alguien necesita. Tal vez un hijo, un amigo, un compañero de trabajo. Nunca sabes a quién puedes estar influenciando con tu decisión de continuar. Al final, la inspiración y el compromiso personal se unen en una misma verdad. Al rendirse, no solo afecta a tu propio camino, también borra la posibilidad de impactar positivamente en quienes te rodean. Cuando eliges no rendirte, eliges también dejar un legado de fortaleza que trasciende tu propia vida. Después de recorrer este camino, es momento de reunir los secretos principales que construyen una mente inquebrantable. Porque entenderlos de manera aislada es útil, pero lo que realmente transforma tu vida es integrarlos como un todo coherente. Una mente que nunca se rinde se forja con varios pilares que, al unirse, crean una estructura sólida capaz de resistir cualquier tormenta. Primero, está la convicción de que la fortaleza mental no es un don innato, sino una habilidad entrenable. Cada desafío es una oportunidad de práctica. Cada caída es un entrenamiento oculto. La resiliencia no nace, se construye paso a paso. Segundo, la diferencia entre fuerza física y fuerza mental. La primera puede llevarte lejos, pero la segunda es la que te hace llegar hasta el final. Tu cuerpo puede fallar, pero tu mente puede encontrar la manera de seguir. Tercero, el poder de la mentalidad. Una mente fija ve límites y se rinde. Una mente de crecimiento ve aprendizajes
y persiste. Cambiar la manera en que interpretas las dificultades cambia completamente tu capacidad de superarlas. Cuarto, la disciplina sobre la motivación. La motivación es valiosa, pero inestable. La disciplina es la que te sostiene en los días en que no tienes ganas, y son esos días los que realmente definen tu destino. Quinto, la resiliencia como arte de levantarte después de caer. No se trata de no fracasar, sino de convertir cada fracaso en un escalón hacia adelante. Sexto, la importancia del entorno y los microhábitos. Nadie construye una mente fuerte en un ambiente que constantemente la debilita. Rodearte de influencias positivas y cultivar hábitos pequeños pero consistentes es la base para resistir en el tiempo. Séptimo, la capacidad de manejar críticas y rechazos. Una mente frágil los convierte en excusas para rendirse. Una mente fuerte los usa como combustible para mejorar o simplemente los descarta sin perder la confianza. Octavo, la visualización positiva. Ver tu éxito con claridad en tu mente crea un ancla poderosa que te sostiene cuando las dudas amenazan con detenerte. Noveno, el control emocional y la paciencia. Sin calma, reaccionas impulsivamente. Sin paciencia, abandonas antes de tiempo. Con ambas, desarrollas la capacidad de sostener el esfuerzo hasta que los frutos lleguen. Y décimo, la inspiración en otros unida al compromiso con tu propio legado. Admirar historias de quienes nunca se rindieron es valioso, pero lo más importante es comprometerte a ser tú también ese ejemplo que inspire a otros. Cuando unes todos estos principios, tu mente se convierte en una fortaleza. No significa que nunca sentirás miedo, cansancio o frustración. Significa que esas emociones no tendrán la última palabra. Significa que, aunque caigas, siempre tendrás la capacidad de levantarte. Significa que, aunque los resultados tarden, tu paciencia y tu disciplina sostendrán tu camino. Y ahora llegamos al paso más importante: aplicar estos secretos en tu propia vida. No sirve de nada conocerlos si se quedan en la teoría. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a vivirlos en tus decisiones diarias. No necesitas esperar a que llegue un gran desafío para empezar. Hoy mismo puedes comenzar a entrenar tu mente. Identifica un pensamiento negativo y cámbialo por uno constructivo. Elige un micro hábito y comprométete a practicarlo cada día. Cuando sientas la tentación de rendirte, respira, recuerda tu visión y da un paso más. Recuerda siempre, no importa cuántas veces hayas desistido en el pasado, lo que importa es lo que decides hacer hoy. La mente que nunca se rinde no se define por los abandonos anteriores, sino por la elección constante de seguir adelante. Tú tienes esa capacidad dentro de ti. No necesitas esperar a que alguien te lo otorgue, ni a que las circunstancias sean perfectas. Lo único que necesitas es decidir que no vas a rendirte y actuar en coherencia con esa decisión. Porque al final, quienes logran lo imposible no son los más talentosos ni los más afortunados, son aquellos que, cuando todos esperaban que abandonaran, decidieron dar un paso más. Y ese mismo poder está disponible para ti, aquí y ahora.